Saludos amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Con Derecho y Sin Derecho Podcast. En el día de hoy nos acompaña el licenciado Carlos Felipe. Es un abogado experto en litigios. Bienvenido, ¿cómo se siente? Gracias, Catherine. Un placer estar aquí en este programa que lo sigue tantas personas, dispuestos siempre a colaborar con ese entendimiento del derecho y estamos a tu orden. Gracias. Para empezar, tengo una pregunta y una duda que sé que muchos también tienen. Con relación a la casa de Alofoque y a estas casas que últimamente están muy en tendencia, ¿qué pasa cuando una persona de los integrantes le causa golpes a otra persona? ¿Puede esta persona demandarlo a pesar de ser un show, un espectáculo? Gracias, Catherine. El término sería si pudiera esta persona accionar penalmente. ¿Qué pasaría con relación a este caso? Bueno, el artículo 31 del Código Procesal Penal nos da la respuesta. Y es que estas heridas y esta violencia que no causen lesiones permanentes, pues para accionar el Ministerio Público tiene que haber una querella por parte de la persona que ha sido afectada. Evidentemente esto no ocurre así cuando la afectación es contra un niño o hay violencia de género o violencia doméstica. Pero en estos casos, si hay vamos a suponer, hay una herida o golpes que no causen lesión permanente, pues ¿de quién depende esa acción? Depende de la misma persona. Y como ellos han firmado un contrato de que no van a querellarse ante la autoridad pública, pues entonces estos casos no calan más allá de ese reality show que todo el mundo sabe que es de un modo u otro como una novela fabricada. Sí, porque hubo un caso que yo vi que todos pensamos, pues se mató, porque le empujaron a una piscina. Esto fue en el show de Luini. Empujaron a uno de los integrantes a una piscina, era pequeña, y por poquito se da en la nuca. En ese caso, si la lesión es grave, no importa que hayan firmado, porque dice el código bien claro, cuando no haya lesión permanente, porque entonces ya ahí cala lo que se llama el orden público. El orden público no puede ser derogado por un acuerdo entre las partes. Es decir, nadie puede firmar de que, mira, si yo no te pago, tú me vas a dar tanto golpe y me mata. No, eso ya cala lo que es el interés privado y afecta a lo que es la sociedad. Evidentemente, por más acuerdo que se firme en reality show que usted menciona, la casa de los Fokker, si alguna persona sale lesionada de manera permanente, aunque esa persona no quiera accionar, el Ministerio Público puede inmiscuirse y presentar acusación contra la persona que causó el daño, que causó esa lesión permanente. Por lo tanto, la ley penal es clara en ese sentido y dice, bueno, si la lesión no es muy grave, pues entonces depende de si Catherine va y se me querella o no se me querella. Bueno, si la lesión le causa a Catherine una lesión permanente grave, pues entonces yo no puedo permitir que eso suceda aún con su voluntad. Yo ahí me inmiscuyo y presento acusación contra esa persona que en la cámara le hizo ese daño a Catherine. Así se manejaría esa situación. Y el aspecto de los daños psicológicos, que algunas personas puedan decir que por estar ahí, claro que fue con su consentimiento, con un contrato. Si esa persona, una de ellos dice, ay, yo sufrí daños emocionales ahí en la casa. Evidentemente que firma un contrato y como dijimos, ellos pudieran accionar. Entonces, si ellos accionan ante la autoridad pública, ahí ya tendríamos que ver porque eso es de orden público, no importa que haya firmado el contrato. Si ellos accionan, evidentemente la justicia dominicana tiene que darle respuesta. No importa que haya firmado un documento. Hay que esperar que una persona que esté ahí accione. Y si acciona, puede tener razón y la justicia dominicana lo puede seguir su caso. Y esa persona que le han causado ese daño pueden tener consecuencias graves. ¿Pero de qué depende? De que la persona que esté ahí accione ante el Ministerio Público y apodere al Ministerio Público para esos fines. ¿Y qué pasa cuando una persona firma un contrato que no es legal? O sea, que tiene cláusulas que no se corresponden con nuestras leyes. Como que, por ejemplo, si tú no cumples, yo te voy a cortar un dedo, por ejemplo. Y si yo firmo un contrato que dice eso. Evidentemente,
hay leyes como el Código Civil y la ley de consumidor, por ejemplo, porque evidentemente aquí se mira como un contrato de adhesión. Esta es mi casa, si tú quieres entras y me firma esto. Y yo por entrar te voy a firmar lo que sea. Eso como cuando voy a la tienda grande, si tú quieres la lavadora me firma este contrato. Evidentemente yo voy a firmar lo que sea porque yo quiero acceder y tú eres la poderosa o tú eres el poderoso, la tienda poderosa y yo soy el débil. Entonces, ¿qué dice la ley con relación a eso? Toda cláusula leonina en detrimento de un ciudadano es nula de pleno derecho. Eso lo dice tanto el artículo 82 de la ley 358-05, que todas esas cláusulas son nulas de pleno derecho. ¿Y qué significa nula? Como si no existiera. Aunque tú lo hayas firmado, evidentemente resulta como si no existiera. Tú tienes el derecho siempre de decir, bueno, yo firmé porque necesitaba eso, pero yo voy a pedir que se declare nulo. Y el tribunal, cuando se conozca el caso, va a declarar nulo ese contrato y va a indemnizar o reparar los daños de manera integral como debe de repararlo. Repararlo. Muy bien, porque eso pasa, de verdad, le pasa a todas las personas cuando van a comprar un carro, hasta cuando se van a casar, por ejemplo, porque en el momento están enamorados. Por eso es que se les recomienda a las personas, a la hora de comprar un vehículo usado, ir acompañado de otra persona que no esté enamorada de ese carro, porque entonces no va a mirar los defectos. Es importante, Catherine, decir que toda esa cláusula que firma usted, todo esos letreros de que aquí no somos responsables por los daños causados a su vehículo, toda esa cláusula leoninas, abusivas que tienen todas las empresas, la ley de manera clara 358-05 establece que son nulas de pleno derecho. No se asuste por esa cláusula. Usted puede accionar ante la justicia y el tribunal lo que va a decir que esa cláusula leonina, esa cláusula abusiva es nula. Por lo tanto, yo soy abogado y cuando yo voy a una tienda, a un lugar, a lo que sea, yo firmo hasta sin leer. ¿Y por qué yo firmo hasta sin leer? Porque digo, aquí no hay un tribunal para yo ponerme a pelear y yo, si tengo cualquier cosa, lo que hago es que demandaría al tribunal la nulidad de esas cláusulas abusivas que me han puesto ahí. Tan sencillo como eso. Así es, me ha pasado que he firmado cosas que yo digo, pero esto no, pero está bien. Por el momento sé que no va a traer problemas. E incluso eso se da hasta con los bancos. Con los bancos. Con los bancos se da que te ponen a firmar documentos con cláusulas leoninas. De hecho, muchos documentos de eso, dice la ley que debe estar aprobado por la Dirección General de Proconsumidor, en Proconsumidor. Y esos contratos no están aprobados en Proconsumidor, ya desde ahí están viciados. Y los alquileres también. Los alquileres también deberían, sí, en algunos casos sí. En algunos casos establece que si usted se muda antes de tiempo va a perder un depósito, etcétera, etcétera. En los fraudes inmobiliarios se dan mucho también, usted es experto en litigios en todas esas áreas. Así es. Hay un fenómeno, Catherine, que se está dando y es que en este país, de un modo u otro, cualquiera persona que tenga algún conocimiento de ingeniería, arquitectura, pone un letrero de que vende solares o que va a hacer un proyecto de apartamentos. Y de inmediato cobra de $5,000 en adelante para usted separar el suyo. Pero ¿qué sucede? Que esa persona todavía no tiene en sus manos el título de esa propiedad, de ese solar. Eso viene de una herencia, no tiene los permisos medioambientales, el permiso del ayuntamiento, el permiso del Ministerio de Obra Pública o del MIBE para usted construir ahí. Y eso llevan complicaciones que de hecho usted no sabe si ahí se puede construir o cuánta planta le van a aceptar que usted construya ahí. Y comienzan a vender. ¿Y qué sucede con eso? Que entonces se convierte en lo denominado una estafa inmobiliaria. ¿Qué significa una estafa inmobiliaria? Que yo estoy vendiendo aire. ¿Por qué estoy vendiendo aire? Porque yo estoy vendiendo un edificio, pero ese edificio todavía no se ha construido. Del dicho al hecho hay mucho trecho. Desde que ese edificio está en los cimientos, que hay que hacer la excavación para construir la torre o el edificio, a que se construya, hay muchas cosas que pueden pasar. Dentro de ello que un heredero, por ejemplo, ponga una litis como caso que yo he conocido. En ese sentido, Catherine, entonces debemos de
nosotros buscar siempre la asesoría jurídica para comprar un inmueble. Y muy especialmente con los dominicanos que viven en el extranjero, dígase España, Alemania, Estados Unidos, llaman para acá, ven un anuncio en Instagram y mandan dólares porque como son serios, responsables, quieren pagar antes de tiempo. Y en ese sentido se quedan estafados porque no hay forma de que ese proyecto eche adelante. Además, cada ciudadano de la República Dominicana, si le prometieron un proyecto que se lo van a entregar, por ejemplo, en diciembre de 2025, y no se lo entregan en diciembre de 2025, pues usted tiene un derecho a accionar contra esa empresa que le prometió eso, porque desde ya, si le incumplió la fecha de entrega, le está causando un daño, le está causando una merma en su patrimonio, porque supuestamente usted ya iba a invertir ese inmueble, lo podía poner en B&B, lo podía poner a rentarlo a cualquier persona e iba a generar dinero. Si no se lo entregan en tiempo oportuno, pues su dinero se va devaluando y usted va obteniendo daños. Pero con relación a la estafa inmobiliaria, es importante decir que se busque la asesoría de un abogado antes de usted comprar, porque ese abogado va a hacer la debida diligencia para ver si procede comprar ahí. ¿Qué va a ver el abogado? ¿Quién es el dueño del terreno? Si están los permisos para la construcción. Si esa constructora está utilizando los servicios de una fiduciaria para hacer un fideicomiso, es decir, una institución que puede ser, por ejemplo, bancaria. Hay muchas fiduciarias que están de un modo u otro anexado a bancos. Como cada banco tiene su fiduciaria que maneja esos fondos y que ahí usted ve cierta seguridad. No es que hay seguridad del todo, pero cuando es con una fiduciaria hay un 40 o 50 más de confianza en ese proyecto. Ok, muy interesante lo que usted debe saber a la hora de adquirir un inmueble. Nuestros seguidores que están pensando comprar una propiedad, es indispensable que hablen con un abogado. Definitivamente, para que haga la debida diligencia, busque la carga de no gravamen, busque si esa que le está vendiendo le debe a impuestos internos, porque si le debe impuestos en el país, usted nunca podrá tener el inmueble a su nombre. Y cuando usted compra un inmueble, se constituye de dos cosas. Primero, que le entreguen la posesión del inmueble, y segundo, que le entreguen el título. Si usted nada más tiene la posesión del inmueble, tiene un 50% de lo que usted compró. Cuando le entregan el título, tiene el 100% de lo que usted compró. Claro, claro. Y si lo que se le entregó no tiene calidad, usted comienza a ver que no bien se lo han entregado, ya usted empieza a ver que tiene grietas, que tiene ese tipo de cosas. ¿Qué puede hacer una persona en este caso? El Código Civil responde eso diciendo que usted tiene hasta 2 años para demandar por los vicios ocultos que tenga es decir, esa obra, ese apartamento que usted ha comprado. Tiene 2 años para usted accionar en justicia para que le reparen esos daños que, por ejemplo, como usted dice, está filtrando, tiene grieta. Tanto los arquitectos como los ingenieros tienen esa obligación de responder por esa calidad de esa obra que le ha sido vendida a usted. Ok, como estamos en esa materia, me gustaría saber qué establece la sentencia 0677 sobre el IPI, que también es algo muy interesante que todos conozcan. Excelente. La sentencia 0677 es un caso que se dio en Moca, donde, y es importante que los seguidores escuchen esto, donde hay una cultura por parte de la Dirección General de Impuestos Internos de que si Catherine Sarita y Carlos Felipe son dueños de un apartamento, pues ellos miran las propiedades de Catherine Sarita y miran con cuál le conviene más para cobrar más impuestos. Y dicen, bueno, ese apartamento valorado en 11 millones de pesos, vamos a adjudicárselo a Catherine. Y vamos a cobrarle un IPI de 150,000 pesos anual. Pero dice Catherine, pero es que ese apartamento no es mío sola. Ese apartamento lo compramos Carlos Felipe y yo para poner un podcast de derecho. Y ahí estamos nosotros conociendo
haciendo nuestro programa y la mitad le corresponde a él pagar 75,000 y a mí 75,000. Impuestos internos hasta el año 2000, hasta reciente realmente, no funcionaba así, sino que le adjudicaba a Catherine y le hacía responsable. Si usted quiere, Catherine le puede cobrar a Carlos Felipe su parte, pero nosotros, DGI, nosotros entonces se lo cobramos a usted. ¿Qué hizo el señor Zorrilla en Moca? Que interpuso un recurso ante el Tribunal Superior, ante el Contencioso Tributario, ante el Tribunal Contencioso Tributario, y este tribunal, de un modo u otro, lo que dijo fue, no, usted no tiene razón, porque es verdad que las resoluciones y leyes que rigen la materia con relación a la Dirección General de Impuestos Internos, y como se necesita cobrar los impuestos para resolver los insumos de la nación, pues es viable que esas leyes sigan así para que sean efectivas y poder recaudar la mayor cantidad de dinero posible. Era un solar, en ese caso fue un solar que ellos se adjudicaron mediante una sentencia, parece que la compraron en pública subasta, de 1.315 metros. Pero ese solar se dividió entre varias personas y se lo adjudicaron. Uno se adjudicó 100, otro 200 y el señor se adjudicó 900 metros de eso. Ahora bien, ¿qué pasó con eso? Que después de ese fallo que tuvo el Tribunal Contencioso Administrativo, pues entonces eso pasó a la Suprema Corte de Justicia, y ahí es donde recientemente, muy reciente, salió la sentencia que fue instrumentada. El juez ponente fue el magistrado Vázquez Goico, que dijo lo siguiente: esa sentencia debe de ser casada porque la DGI, la Dirección General de Impuestos Internos, ha estado actuando contra la ley, porque viola los principios, el artículo 7 de la ley 137-11 de proporcionalidad y efectividad. Es decir, viola principio de equidad establecido en el artículo 39 de la Constitución, la equidad, y la proporcionalidad de la carga fiscal. No es posible que si el señor Zorrilla no es propietario de los 1.315 metros, pues entonces la DGI se aboque de manera arbitraria a cobrarle el impuesto o a cobrarle ese impuesto solamente a él. Debería dividirlo, no él que le cobre a los demás, porque él no tiene la forma para hacerlo. Y si podría demandar, que ciertamente, como dijo el Tribunal Acuo, podía demandar, pero sería una carga muy inefectiva. Porque imagínense, un proceso conlleva 2, 3, 4, 5 años como si nada. Entonces lo que decidió el magistrado Vázquez Goico con sus pares, evidentemente de la sala, pero fue él, el juez ponente, es que de ahora en adelante, y es importante que lo sepan los ciudadanos y seguidores con derecho y sin derecho, no están obligados a pagar ese IPI ellos solos. Cada quien de ahora en adelante, a partir de esa sentencia, pues puede reclamar para que la Dirección General de Impuestos Internos no viole la ley, esos principios constitucionales de equidad y proporcionalidad, y varios artículos que menciona el juez ponente también del Código Tributario, que van en ese mismo sentido de proporcionalidad y equidad con relación a la carga fiscal. O sea que ya la DGI está reconociendo estas actuaciones erróneas, y de ahora en adelante sí va a ser más equitativo a la hora de distribuir los impuestos. De manera forzosa, mediante un litigio por ante el Tribunal Contencioso Administrativo, es decir, no fue que la DGI lo hizo, no, incluso se oponía, e incluso para que miren cómo funciona el derecho, las personas que nos siguen, fue una persona, eso venía sucediendo hace muchísimos años atrás, eso viene del año 2012, que están cobrando ese impuesto. Es decir, a la persona que ellos le dé su santa voluntad, le cobran el impuesto, aunque sean varios los propietarios de ese inmueble, se lo atribuyen a uno solo. Puede ser la finca, el apartamento, la casa, lo que sea. Ellos dicen, al que más le conviene a la Dirección General de Impuestos Internos que tenga este inmueble para que sobrepase los 10 millones para que pueda pagar
es a esta persona y por lo tanto se lo atribuimos a este. Y es ahora cuando el Poder Judicial, que hay una separación de poderes, un poder separado del Poder Ejecutivo, le dice, mire, Dirección General de Impuestos Internos, eso que usted está haciendo contra los ciudadanos está incorrecto a través de esa sentencia que usted mencionó, y en ese caso del señor Neón Zorrilla, Ricardo de Neón Zorrilla, debe de cobrarle a cada persona solamente la cantidad de inmueble que tenga a su nombre. Ese IPI usted no puede seguir atribuyéndoselo a quien usted le interese. Es el derecho, nos dicta eso, y nosotros, Suprema Corte de Justicia, esto es lo que determinamos. Y muchas personas no saben que porque una institución tenga una regla, le diga esto es así, si usted entiende que le están violando sus derechos, puede hacer una advertencia, un llamado a esa institución de que está actuando de manera incorrecta, que le están violentando sus derechos. Definitivamente, aquí cualquier persona, y se saben que los cargos de las instituciones son políticos, hacen como mejor entienda, pero la pregunta sería, ¿la ley con relación a eso permite que se haga de esa manera? Evidentemente que no. Evidentemente que por eso es que tenemos una sociedad mejor, porque cada ciudadano pudiera quejarse, elevar acciones ante los tribunales de la República, ante el recurso de reconsideración jerárquico. ¿Para qué? Para que sigamos avanzando. Si no fuera así, pues todavía tuviéramos, y con la esclavitud, todavía tuviéramos trabajando 12 horas diarias. No tendríamos derecho a un descanso semanal. Y todavía, es decir, no hubiera 3 meses para la madre que da a luz. Y todas esas cosas se han logrado, han sido conquista de los pueblos, de los ciudadanos, porque personas dicen, eso está mal, no debe ser así, y acuden a la ley, acuden a los tribunales, y para eso estamos nosotros los abogados como guía para ayudar a esas personas. Entonces ya esta sentencia ya es una jurisprudencia para el derecho. Es una jurisprudencia que está sentada, ha sido muy bien acogida por la comunidad jurídica, y el llamado a todos los colectores de impuestos internos a que acaten esta sentencia y no sigan haciendo más daños ya a los ciudadanos que de un modo u otro, y incluso en mi caso, tienen propiedades compartidas con otra persona. Es decir, pueden tener apartamentos, fincas, lo que sea, incluso hasta, eso sucede siempre cuando hay una herencia que le adjudican a cada hermano, pues entonces lo que hacía la DGI era que cogía a uno y le imponía ese impuesto fiscal a uno solo de ellos para cobrar el impuesto sobre la propiedad inmobiliaria, el IPI. Bueno, ya saben las personas que aún están pagando ese impuesto, que existe esta sentencia. Otro caso que pasa con los seguros de salud, que las personas están pagando ese seguro con normalidad, y resulta que el día que tienen una enfermedad, el seguro te dice que no te lo cubre, como es el caso del cáncer. ¿Qué tenemos con relación a eso? Excelente. Ahora que usted menciona ese caso, hay una sentencia bonitísima, no tan bonita porque, verdad, el caso que trata es muy grave, pero que le da la razón al ciudadano, que es la sentencia TC 0111-19 del señor llamado Alfredo Vidal. Me parece que es así, Alfredo Vidal. ¿Qué es lo que sucede aquí? En el año 2017, este señor, pues le sale un cáncer, un tumor cerebral. Y él, ante esa situación, hace toda la diligencia en el SECANO y busca los términos, las certificaciones médicas para que su seguro le cubra. Para que su seguro le cubra su operación, que cuesta, escúcheme bien, Catherine, 544,000 pesos. Para un ciudadano normal que tenga un sueldo bueno de 70,000, 90,000 pesos, que tenga familia, no es fácil pagar 544,000 pesos de un momento a otro porque tiene un tumor cerebral. Él pagaba, evidentemente trabajaba y tenía su administradora de riesgo de salud, que en este caso de esta sentencia era seguro PALI de un modo u otro. ¿Y qué es lo que dice la aseguradora? Mira, nosotros no podemos pagar esa operación para que te extraigan ese cáncer, ese tumor cerebral, porque aquí dice que
el médico dice que la única vía que se puede hacer eso es la endonasal. Y tu seguro lo que te cubre es la operación intracraneal de manera convencional. Por lo tanto, como no está en el catálogo que dio el Seguro Nacional de Salud, SENASA, pues nosotros no tenemos la obligación de pagarte y no te cubre. ¿Qué hizo él inmediatamente? Buscó un abogado bueno y interpuso un recurso de amparo. ¿Por qué el recurso de amparo? Por el derecho a la salud y por el derecho a la seguridad social. ¿Y qué dijo el Tribunal Superior Administrativo con relación a este recurso de amparo? Que no, que esa aseguradora y el Seguro Nacional de Salud, la Superintendencia de Seguro, tenían razón porque usted no le cubre esa extracción de ese tumor cerebral porque no está en el catálogo de acuerdo a los parámetros establecidos para cubrirle esa operación. ¿Y qué pasó entonces? Hubo un recurso de revisión ante el Tribunal Constitucional. Lamentablemente, 2 años después sale la sentencia 111-19 diciendo, esperen un momentito ahí, en virtud de que el Estado debe de garantizar el derecho a la salud de las personas y más cuando son situaciones de salud de alto costo que no puede cubrirlo el ciudadano, pues entonces el juez constitucional debía de tutelar ese derecho. Pero además, no me puede decir a mí una aseguradora que porque la forma de operar ha innovado y no está descrita como estaba descrito en el catálogo, usted me le puede negar la salud a esa persona. ¿Qué ordenó el Tribunal Constitucional de manera inmediata? Que sí le cubra su operación y llamó exhortando a todas las aseguradoras que no me le violen el derecho a la salud y a la seguridad social a los ciudadanos por, vamos a decir, formalidades o pequeñeces de manera descriptiva en un catálogo de servicios de salud. Evidentemente le dio el derecho a ese señor y esto cambia y afecta a muchos ciudadanos que por cualquier cosa la administradora de riesgos de salud, los seguros, de un modo u otro, le vulneran su derecho diciendo que no cubre por este punto, por aquel. No, usted tiene un derecho constitucional a la salud y ya el Tribunal Constitucional en esa sentencia ha dicho que debe de responder. Muy importante recomendarle a los seguidores de Con Derecho y Sin Derecho que cuando tengan un problema de esto, hay una institución que le ayuda, que es la DIDA, Dirección de Defensa de los Afiliados DIDA, que ahí está el ministro ahora mismo, Elías Báez, que hacen un buen trabajo ayudando a cada persona a que sí y que se respete esta sentencia, a diferencia de la otra, es vinculante para las instituciones inmediatamente. Es vinculante y es obligatoria, es como si fuera una ley. Y por ley entonces se le llama a los seguros a no violarle los derechos a la persona en materia de salud. Porque yo no entiendo, uno tiene un seguro y a la hora de utilizarlo tiene que pagar. Es un tema bastante difícil, pero como usted dijo, cuando le digan que no, no se quede ahí. Reclame, porque evidentemente hay intereses de por medio que conlleva a que al ciudadano que paga su dinero mensual, que usted trabaja y le sacan una gran cantidad de dinero para pagar esos seguros, pues le niegan la posibilidad de acudir a los centros médicos y acudir a garantizar su salud. Así es, eso es grave lo que pasa en nuestro país, por eso es que hasta cuando uno es abogado le pasa, porque a mí me ha pasado que he tenido que pagar, y por eso es que digo que sí, que mucha gente sé que se identifican con eso. Con relación, ya para concluir, con relación a la llamada, que es obligatoria a la hora de una persona ser detenida, porque ocurrió un caso, o ha ocurrido muchos casos, pero recientemente a una persona cercana le pasó que desapareció, yo hasta lo publiqué en la página, y luego nos enteramos que era detenido que estaba. ¿Por qué no se le está permitiendo el derecho a una llamada? Interesante situación, y esto no es más que una distorsión de la política criminal del Estado que estaría en manos de la Procuraduría General de la República a través de la Dirección de Penitenciaría, a través de la policía, el llamado ahí a la magistrada Jenny Berenice de que al ciudadano inmediatamente se pone bajo arresto
hay que permitirle una llamada que lo establece el artículo 95 del Código Procesal Penal vigente en nuestro país. Evidentemente, el policía, el Ministerio Público, que aprecia a un ciudadano y no permita la llamada inmediatamente, pues está incurriendo en violación a la ley penal, violación la vía de hecho, porque no está apegándose al procedimiento que establecen las leyes para con ese ciudadano, le está violando su derecho y esto causa daños terribles, como es la preocupación de sus seres queridos que creen que se perdió, que ya creen en un país peligroso, que está asesinado o que ha pasado algo. Entonces, el llamado es que los jefes, los directores de la política criminal, que se llama Ministerio Público, como lo establece la ley, pues tomen la medida del lugar de que en cada destacamento, como en un momento emitió una resolución la magistrada Miriam Germán, en cada destacamento debe de permitírsele inmediatamente la llamada que entienda del lugar a esa persona que fue puesta bajo arresto en alguna redada, en alguna situación que no ha podido comunicarse con sus familiares. Eso es una violación gravísima contra el ciudadano y ese ciudadano que ha sido víctima de eso puede accionar querellándose incluso contra los responsables de violarle ese derecho. Así es, así que ya lo saben, cualquier persona, cualquier familiar que le haya pasado o le esté pasando, tiene derecho inmediatamente lo apresen a una llamada para decir dónde está, para que sus familiares puedan acercarse. Así es. Agradecemos a Carlos Felipe por acompañarnos aquí en el día de hoy en Con Derecho y Sin Derecho Podcast. Muchas gracias. Gracias a ustedes, Catherine, y gracias a este espacio y realmente siempre estamos a la orden. Esperamos que esta visita se repita otro día. Así que continuamos aquí con Derecho y Sin Derecho Podcast. Amigos, y seguimos en Con Derecho y Sin Derecho Podcast. Ahora nos acompaña el doctor Marino Félix, experto en litigios. Bienvenido, doctor. ¿Cómo se siente? Muy bien, buenos días. Catherine, gracias por la invitación a tu espacio que lo he seguido por las redes en ocasiones. Con Derecho y Sin Derecho. Interesante título. Gracias por distinguirnos con su presencia aquí hoy. Para iniciar, me gustaría hablarle de un tema importante, como lo estaba hablando anteriormente, el derecho a una llamada. ¿Por qué se le está negando el derecho a una llamada y cómo se puede exigir este derecho en la actualidad? Mira, esa es una obstrucción al desarrollo democrático de los pueblos, de los países. Esos derechos que son de naturaleza subjetiva porque pertenecen a las personas, derivan del principio democrático, del principio y desarrollo de los pueblos, que están basados, como el nuestro, en la dignidad humana. Entonces, una conquista como es el derecho a una llamada, que está en las constituciones, todas las constituciones del mundo, está en la Constitución norteamericana, que a nosotros nos gusta tanto la comparación, y es un derecho adquirido de cada ser humano, de cada individuo que está siendo arrestado por autoridades estatales, por autoridades públicas, dígase la Policía Nacional y en ocasiones hasta la Policía Militar. Entonces es un derecho que transgredirlo conlleva una violación a esos derechos. ¿Qué pasa hasta ahora en el Código Penal Dominicano o en leyes especiales que tenemos? Que eso no conlleva una sanción. Si no, se pudiera uno ir por las relaciones vía de hecho que no te están permitiendo ejercer un derecho, que está incluso consagrado en el Código Procesal Penal como una obligación. En la entrada del nuevo Código Penal Dominicano, que está en vacation leye, ¿verdad?, que entrará el próximo año, eso ya no va a poder ser. La autoridad, llámese policía, militar, que impida eso, es una infracción que está contenida en ese Código Penal que conlleva una pena de hasta 5 años de cárcel. Por ende,
el policía o militar o cualquier autoridad fiscal que tenga, porque también lo hacen los fiscales, porque una vez tú llegas a un destacamento, inmediatamente, si los policías, en caso de flagrante delito, ha sido el arresto y no te han permitido la llamada, pero una vez tú estás en el destacamento, ¿cierto? Hay fiscales, o debe haber fiscales. Entonces, si ese fiscal tampoco permite la llamada, pudiera ser pasible de una sanción penal. Y el tema de la grabación, si se permite, ¿se va a permitir sí o no grabar cuando se están arrestando? Bueno, interesante pregunta. También en el código, porque ahora inclusive dice no, porque eso es una prerrogativa del que está siendo arrestado. Eso también en el nuevo Código Penal Dominicano también conlleva la misma sanción de 5 años. Si el individuo quiere grabarse para documentar audiovisualmente su arresto, debe permitirse, si por ejemplo él anda con un amigo, una hermana, su esposa, un hijo, quien sea, y él le pasa el teléfono, mira, grábame, que quiero dejar certificación de la forma en que me están arrestando. El no permitirlo también constituye una infracción penal o va a constituir una infracción penal una vez esté puesto en vigencia el nuevo Código Penal Dominicano. De manera que eso es una preservación de esa garantía que tienen los ciudadanos. Igual, si el individuo no quiere que lo graben, entonces tampoco puede ser grabado. Okay. ¿Y qué otros grandes cambios vamos a notar en nuestro Código Penal Dominicano para este año que viene? A mí me ha encantado ese libro cuarto del Código Penal respecto a las infracciones o a los delitos de corrupción, principalmente de las autoridades que intervienen en el desarrollo de la justicia. Fíjate que nosotros tenemos una práctica o existe una práctica en la que un juez, una jueza, comete actos de corrupción tales como que producen una investigación por parte del Consejo Nacional de la Judicatura y se le hace una investigación a ese ciudadano o ciudadana juez porque se presume que ha cometido alguna indelicadeza, actos de corrupción para emitir sentencias, y esas persecuciones las hace el Consejo Nacional de la Judicatura, conllevan en su gran mayoría a sanciones que son sanciones disciplinarias y conllevan la separación del puesto, la separación del cargo, la separación de seguir siendo juez o jueza. Pero ahora ese código tiene lo que yo entiendo, en mi estrecho juicio, la preciosa infracción de que una vez, oye bien, Catherine, una vez el ciudadano es imputado con cuestiones indelicadas, lo separa el Consejo Nacional de la Judicatura, también conlleva sanciones penales. Y ya, porque eso no estaba tipificado en ninguna norma penal, ni ninguna norma especial, ni en el Código de Ética se pueden establecer sanciones penales. ¿Ves? Pero por principio de legalidad eso no se hacía, aunque se pudiera, porque es un acto de corrupción. Y aunque el vetusto código que está siendo penal, que está siendo sustituido por este nuevo código, establece sanciones, pero sanciones muy leves, que casi que ni valía la pena la persecución. Pero ahora las sanciones que está disponiendo el nuevo Código Penal son de hasta 10 años de cárcel para el funcionario judicial que cometa ese tipo de indelicadezas. Muy interesante está esto, porque esa es una de las quejas del pueblo, de que no ve que se hace justicia.
Y eso está muy bien que se establezca en el nuevo Código Penal Dominicano. ¿Y qué establece sobre la difamación e injuria? Bueno, va a haber, ahí ya va a haber un choque, ¿cómo se dice? Una contradicción con un reciente precedente de este mismo mes que acaba de emitir el Tribunal Constitucional. No recuerdo el número de la sentencia, pero es de ahora, de este mismo mes, que ha salido, donde establece que no hay prisión por condena en los delitos de difamación e injuria. No hay prisión. Sí, hay sanciones porque son delitos del honor, de la consideración de las personas y pueden, y hay, y es lo que se considera internacionalmente sanciones de tipo pecuniarias, tipo en el que está bien, atentaste contra el honor, la consideración, eres culpable, pues te ponen a pagar una indemnización que se presume resarcitoria al honor y la consideración de la persona que se siente afectada. En el nuevo código, ¿verdad?, y que aún no ha entrado en vigencia, se establece sanción, inclusive sanciones mucho más graves que hasta la que hay ahora, porque la máxima de las prisiones es cuando el delito de difamación se comete vía la ley de delitos digitales y de comunicaciones, que es la 53-07 o 57-03, que es de hasta un año. ¿Ves? El Código Penal establece sanciones de hasta 3 años. Con esta decisión que no es más que preservar otra vez el interés democrático. Una de las partes esenciales de la democracia es la comunicación, la divulgación o expansión de los hechos que pasan en un país, y más si pasan en el gobierno. Entonces, por eso se dijo siempre que el cuarto poder es la prensa, porque es la encargada de divulgar los hechos, los acontecimientos que ocurren, buenos y malos, en un país. En el periodismo sabemos que el 90% de las informaciones son malas por principio inclusive que se establecen en el periodismo, de que, por ejemplo, mi primera clase que yo recibí cuando hice periodismo es de que para las noticias, ¿verdad?, no es noticia que un perro muerda a un hombre, pero sí es noticia que un hombre muerda a un perro. Entonces, el 90% de las noticias son negativas o denunciando problemas, denunciando funcionarias que cometen actos de indelicadezas. Y eso viene derivado del speech free, de la primera enmienda inclusive de los Estados Unidos, que, oye, como dice esa enmienda dice que no se puede legislar en contra del speech free. O sea, se pueden establecer sanciones en contra del derecho de expresión. Eso está prohibido en la Constitución norteamericana. Por eso en la Constitución dominicana existe la teoría de la debida diligencia que tiene que hacer el periodismo, pero, ay Dios, ¿cómo se llama? ¿Y la libertad de expresión entonces? Hay una teoría norteamericana que se llama, bueno, me voy a recordar ahora. No, la libertad de expresión, ellos extra la protegen. ¿Y cómo la han dejado? Solo como sanción pecuniaria, una cuestión civil. Y, ojo, tú tienes que demostrar, si eres una persona pública, una figura pública connotada, conocida, un político, tú tienes que demostrar que el periodista no hizo la debida diligencia, y entonces después tú tienes que probar, que ahí es que está la teoría que no recuerdo el nombre, que los franceses la llaman la exceptio veritatis, la muestra de la verdad,
ellos la llaman de otra manera, pero que ahora se me ha ido. Entonces, el individuo, el que se presume que se ha atentado contra su honor, tiene que probar la intención del periodista, no solo de emitir la información, sino probar que lo hizo con la intención de difamarlo. Oye, tiene que probar. Por eso, aquí, el 99% de los casos de todas esas difamaciones que están imputadas y que nuestros jueces andan con una histeria de condena en contra de esos casos, están la mayoría mal condenados. Sobre todo, que se confunde a la hora de perseguir el delito de difamación, la mentira con el hecho de el atentado al honor. ¿Qué significa? Una mentira no constituye un hecho difamatorio. Si yo digo que a ti te dieron, Catherine, el gobierno te está dando a ti 100 millones de pesos, tú te de garita corriendo a ponerme, porque yo lo dije en este podcast, una querella ya, y el fiscal de que investiga, y porque está ahí en una red social cualquiera, así, él dijo que Catherine está recibiendo 100 millones de dólares, pero eso no es un hecho difamatorio, eso es una mentira, y la mentira tiene como remedio la retractación. Digo, bueno, si ella me dice que eso no es verdad y me prueba que eso no es verdad y yo no hice la debida diligencia, pues entonces eso es una mentira y ya eso lo constituyen como configurativo, elemento objetivo del tipo de la difamación. Totalmente errado. Y el 90% de esos casos de difamación que se están persiguiendo ahí en los tribunales de la República, sobre todo en el Distrito Nacional, no constituyen delitos de difamación. Ahora, he visto tipos que sí, dicen que fulano es un narcotraficante que hizo tal actuación y que recibió tal droga. Bueno, si tú, por la exceptio veritatis, no demuestras que lo que tú estás diciendo, la verdad, es dentro de los delitos o de los crímenes donde se invierte o hay una inversión de una especie del fardo de la prueba. Tú tienes que probar que lo que dices es verdad. Pero si tú no pruebas que lo que dices es verdad y el hecho está configurado, entonces conlleva una sanción penal, pero que ahora, según el Tribunal Constitucional, no conlleva cárcel. Pero en el caso, el abogado de uno de ellos estuvo aquí. De uno de los periodistas que han sido acusados, el abogado en ese momento, porque él terminó saliéndose de ese caso, porque parece que se cansó de ese cliente. Y él decía que una de sus defensas era que esas difamaciones las hizo fuera del país. O sea, que grabó fuera del país, no aquí en República Dominicana. La teoría se llama la teoría de la real malicia. Ya me acordé. Okay. La teoría de la real malicia, en donde tú tienes que probarle al periodista que difundió la información, que lo hizo con la intención, fijaos bien, con la intención de atentar contra el honor, que lo hizo sabiendo que estaba atentando contra el honor. Se llama la teoría de la real malicia, que es lo que llaman los franceses la excessio veritatis o la prueba de la verdad. Y eso tiene 4 componentes y es casi imposible demostrarlo. De hecho, un caso famoso de Madonna, y ahí también se estableció un caso famoso de Madonna que ya te dije ahorita, que si se trata de una persona pública connotada, lo que por el principio democrático, todo lo que ataña a esa persona es de interés para todo el mundo. Entonces, Madonna se creyó contra un periodista, alguien que le entrevistó, no recuerdo quién, y dijeron, alegando que no, que la habían difamado. Y dijeron, no, un momentito, usted es Madonna, la conoce todo el mundo. Por ende, lo que se diga de usted interesa. Ahora, usted tiene que demostrar que se hizo con malicia lo que dijeron
de usted. Respecto a que si la información fue dada en el extranjero, acuérdate que puede ser perseguido en el extranjero, como puede ser perseguido donde esté la persona que se supone o que se presume que ha sido afectada por las informaciones que difunda cualquier persona en otro país. Si tú la difunden en Haití y hablan de Katy Irene Sarita y tú la ves aquí por los medios, no importa que esa persona es de Haití, tú te querellas donde la viste. Además, tú tienes que probar la publicidad. Y cuando tú pruebas la publicidad y aquí el departamento correspondiente de DICRIN determina, sí, eso está en las redes, puede ser en Francia, en Tokio, en Japón, donde quiera que se diga, entonces la competencia es donde la persona que se sienta afectado haya visto la información. Ok, y entonces siguiendo con nuestro nuevo Código Penal Dominicano que entrará en vigencia este próximo año 2026, ¿es verdad que ya se acabaron los piropos? Se ha popularizado eso y creo que con algunas intenciones para que tal vez los dominicanos, ¿verdad?, que les encanta o nos encanta eso de piropear a las muchachas, a las mujeres, tengan un poquito de prudencia al momento de hacerlo, que por cierto, yo siento que el piropo prácticamente ha desaparecido. Eso, no sé, pero eso el piropo prácticamente, Catherine, tú que eres mujer. No, sí, ya no se usa tanto, pero... El piropo prácticamente ha desaparecido y ya ahora si te lo dicen, tú que andas así tan elegante, te lo dicen ahí en los oídos que lo comparten ustedes dos, ¿cierto? Entonces, no, eso creo que hay una mala interpretación. Lo que sí está sancionado son las palabras indelicadas por vía de hecho, que están sancionados ahora. Cuando tú cometes vía de hecho y tú le dices un dicho descompuesto a una dama o a un muchacho, que tú le expreses, ¿verdad?, tu maldita aquello, mariconazo, qué sé yo cuándo, y todo ese tipo de cosas, ¿comprende? Eso son vías de hecho, porque tú estás atentando contra la consideración de una persona. Por ejemplo, cuando tú orinas, o un hombre generalmente orina de espalda en una vía pública, es un atentado al pudor. Yo vi una gente orinando el otro día y yo dije, no, pero... Eso es atentado al pudor. Si las autoridades lo retienen, se lo llevan, y es atentado al pudor, es una infracción de tipo, un delito, ¿verdad?, que conlleva una sanción. ¿Ves? Entonces, eso de que no te pueden piropear, no, lo que el código está planteando es los insultos al momento de decirle algo a una mujer, si máxime el tema de la victimización de la mujer y la desconsideración que se pueda tener con ella. No es que si te dicen, wow, linda, qué lindas tus piernas, ¿verdad? Sí. Entonces, ahora hay un piropo famoso que lo oí expresar en mi campo hace mucho, que no sé si lo puedo decir aquí, que dice, que le dice un joven que estamos sentados ahí en un grupito, le dice a una joven que va pasando, yo quisiera hacer la costura mayor de tus panties. Le dice, oh, eso yo no lo había escuchado. Entonces, yo no sé si es un halago o si es un insulto. Ahora, ¿y cuál es la infracción? Porque se supone que la joven lleva panty, aunque ahora es una moda, incluso, y me disculpa, no estoy hablando en mal de las mujeres, no llevarlo. Ah, sí, también. Pero de los piropos a mí me han dicho, por ejemplo, una vez me dijeron, me saludaron y yo me quedé callada, y me dijeron, pero las cotorras son del monte y hablan. Cosas así, pero... Eso no tiene nada de pecaminoso. Antes se usaban mucho los piropos. Te están diciendo, responda, te estoy halagando. Te estoy halagando, ¿y qué uno va a decir? ¿Entiendes?
A veces uno se molesta, depende de quién te lo dice. Ah, Si a uno le gusta, no es una también, molestia. también ese es el punto. Sí. Con relación al caso de los guachimanes, que si ocurre un robo mientras esa persona está cuidando, ¿qué consecuencias según nuestro nuevo Código Penal? Tú me estás hablando del derecho de omisión. El derecho de omisión, o sea, en el Código Penal, todas las acciones son por acción y omisión. En un alcance muy general que ha producido el Código, abrazando la teoría finalista sobre la teoría del delito, apartándose un poco inclusive de lo que es la imputación objetiva. Sin embargo, el deber de cuidado, que se conoce de una forma en derecho civil y en derecho penal, se conoce como la obligación que tiene una persona que está realizando o desarrollando un servicio porque está contratado para tal cosa, entonces tiene, en el mismo código se establece, ¿verdad? Tiene que estar la responsabilidad por teoría del delito comprometida a la realización de una actividad. Si es una persona que está contratada para vigilar esta situación ahí, ¿verdad? Y él ve que va a entrar alguien con un cuchillito a robar y da la espalda, o no está en su horario de trabajo, o dice que no está, entonces hay una obligación porque él es seguridad. Igual pasa con lo que le decimos los guachimanes, que están en un sitio para cuidar, ¿verdad? Ocurre un robo y él no lo amarraron, no le dieron golpe, él no tiene ninguna información de lo que pasó, o sencillamente estaba durmiendo. Y ya dije que no lo amarraron, no hubo ninguna actuación por parte del ladrón en su contra y ocurrió el robo. Entonces, por la acción que se configura por omisión, ya ahí está comprometida con él. Igual, un ejemplo clásico, porque ponemos los maestros del derecho a los alumnos, las universidades, respecto al delito de omisión, el ciudadano que está contratado para que sea el que cuida una piscina a los niños, ¿cómo se llama? Salvavidas. Un salvavidas. El salvavidas, el que está contratado para ser salvavidas en una piscina, se está un niño ahogando y no lo saca. Y ese ejemplo es interesantísimo, porque figúrate que hayan más personas en la piscina o en la playa, si hay una playa de esta privada o una playa en donde se supone que hay salvavidas, imagínate que sean por parte del Estado. Entonces, fíjate que los bañistas que están con el joven que se está ahogando no tienen responsabilidad, porque ellos no saben si se está ahogando o no. Pero el salvavidas que está contratado para ser salvavidas de la piscina conlleva una responsabilidad y se configura el delito de omisión. Si el individuo se ahoga, entonces hay homicidio por omisión y homicidio intencional. Eso es el gran ejemplo. Si se roba en el edificio y está el guachimán, bueno, ahí hay una complicidad o incluso una coautoría intencional, porque él, estando contratado para eso, no hizo nada. Pero tiene que existir la obligación de contratación por parte del individuo llamado a realizar, vamos a decirlo de esta manera, la acción de vigilancia. Ok, entonces este caso aplica también para los colegios. Cuando un niño dentro de un colegio, que esa es su responsabilidad, cuidarlo durante ese tiempo, le pasa algo. Sí, naturalmente, debe ser dependiendo de lo que le pase. Pero si el niño salió del colegio y se perdió y lo secuestran, ya ahí hay una responsabilidad que se le atribuye al colegio. Pudiera alguien pensar, no, pero eso es civil, es un deber de cuidado. Eso es la responsabilidad del guardián, de cuidar a ese niño.
y pudiera decirte que es civil, pero si el niño le pasa algo, entonces se convierte en un caso penal en donde ellos llevan ahí por omisión, porque tienen la obligación de cuidado de ese niño, tanto de su seguridad como de física, como de su seguridad emocional, su enseñanza, todo eso. Y entonces, si pasa algo, si es que el niño se cae, se rompe un brazo, que no sea en la cancha naturalmente, pero una escalera, todo ese tipo de cosas habrá que ver en el marco de cómo ocurre para que se produzca la persecución. Excelente, excelente. Entonces, muy, muy importante estas informaciones que usted nos ha dado en el día de hoy. Agradecemos de verdad su visita por aquí con derecho y sin derecho. Para nosotros es un honor tener un abogado de su categoría aquí, un experto litigante. O sea, uno de los mejores abogados con que contamos aquí en la República Dominicana en el ejercicio del derecho penal, porque lo he visto en ocasiones impartiendo docencia y la verdad que con ustedes se aprende bastante. Muchas gracias. Gracias a ti por la invitación y estamos a tus órdenes siempre. Esto fue Con Derecho y Sin Derecho Podcast. Hasta la próxima.